Y bueno, ahora voy a pedirle que abra la Biblia. ¿Me va a seguir oyendo? Ahora sí que me va a soñar. Mateo 7, verso 21. Vamos a leer estos tres versículos de donde vamos a tomar el tema que yo les voy a compartir esta mañana. Mateo 7, 21, por favor. Dice ahí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y quiero que note el versículo 23, porque de ahí hay una frase donde vamos a tomar el mensaje. Dice: entonces les declararé, que dice enseguida, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo quiero enseñar esta mañana un título en la misma serie que estamos, La vida y los milagros de Jesús, pero le he titulado al mensaje: la importancia de nuestra comunión con Dios. La importancia de nuestra comunión con Dios. Y este pasaje, mis hermanos, que acabamos de leer de Mateo 7, del 21 hasta el 23, me hace recordar una historia de Jesús. Una historia de Jesús cuando un intérprete de la ley vino con él y le preguntó que cuál era el mayor mandamiento, ¿verdad? Y hubo la contestación: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás, ¿verdad? Y luego el intérprete le dice a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le contesta con esta historia del buen samaritano. ¿Y por qué digo que tiene similitud con lo que acabamos de leer? Porque en esta historia se habla que un hombre descendía de Jericó, iba rumbo a Jerusalén, y unos asaltantes lo agarraron en el camino, unos ladrones, le quitaron todo, le robaron todo, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Así dice la historia. Y ya que estaba él tirado ahí, la historia nos dice que alguien en primer lugar pasó por ahí, alguien que era un sacerdote. ¿Quién era? Un sacerdote, alguien que ministraba en la casa de Dios, alguien que supuestamente está cerca de Dios, alguien que supuestamente confiesa mucho el nombre Señor, Señor. Pero cuando el sacerdote pasa por ahí, solamente lo mira y se va de largo. Y luego dice en la historia que pasa un levita, y el levita también igual. ¿Quién es el levita? El levita era el ayudante del sacerdote. El levita era alguien que también estaba consagrado en la casa de Dios, alguien que debía de servir en la casa de Dios. Y también el levita, nosotros ahora los levitas los identificamos como los músicos, ¿verdad? Pues ahí está el levita también, que supuestamente conoce a Dios, vive cerca de Dios y confiesa mucho el nombre de Señor, Señor. Igual este levita ve a aquel hombre ahí malherido, y ¿qué hace el levita? Pasa de largo. Pero Jesús usó en esta historia, en esta ilustración, usó a un personaje que para los judíos, para un sacerdote, para un levita, un samaritano era un perro. Así era la expresión de ellos hacia los samaritanos. Era alguien que según ellos ni estaba cerca de Dios, y además era su enemigo. Pero este samaritano, en silencio, un samaritano que muy posiblemente tenía una relación muy particular con Dios, conocía a Dios de tal manera que este hombre a lo mejor no lo oíamos tanto hablar y hablar y hablar de Dios. Este buen samaritano, al ver a aquel hombre ahí tirado, fue hacia él, aunque era su enemigo, porque aquel malherido era un judío. Aunque era su enemigo,
le curó sus heridas, lo vendó, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un mesón y después al día siguiente le dijo al mesonero: cuídamelo y todo lo que gastes en él, yo voy a ir y voy a regresar y todo te lo voy a pagar. ¿Qué sucedió en esta historia? Lo que sucede en el pasaje que leímos. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hicimos esto, esto y esto, pero yo les voy a declarar: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La historia y el pasaje que leímos nos muestran vidas de apariencia, vidas que no se viven como se deben de vivir, que lo que se habla no es lo mismo que lo que se hace. La característica del reino de Dios, mis hermanos, comienza muy clara. La característica del reino de los cielos, del reino de Dios, simple y sencillamente, es hacer la voluntad de Dios. No es simple confesión verbal, no es invocación verbal de decir Señor, Señor. Hay muchas personas que usan verbalmente el nombre y lo mencionan una y otra vez, pero ese hecho de la confesión verbal no significa nada. Mucha gente puede hablar del reino de Dios y hablar de Jesús el Señor, pero eso no significa que pertenecen al reino de Dios. No porque oigas a una persona hablar del reino de Dios y de Jesús como Señor, no quiere decir que esa persona automáticamente pertenece al reino de Dios. Jesús, mis hermanos, siempre estará interesado en nuestro vivir, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, no en nuestro hablar. Bien dice un dicho que usted y yo conocemos: las palabras se las lleva. ¿Quién se las lleva las palabras? Es fácil que se las lleve. Mire, déjeme ponerle algunos ejemplos. Podríamos oír, por ejemplo, a un malvado, a un ladrón, que antes de cometer sus fechorías se encuentra pidiéndole la ayuda al Señor para que todo le salga muy bien. ¿Sabían que eso pasa con muchos? Podríamos oír incluso a un esposo que viene a la iglesia, que anda en adulterio y que en un momento de su vida tiene problemas en su trabajo, tiene problemas con su familia, y usar el nombre de Señor, Señor, ayúdame. Eso es apariencia, como el sacerdote y como el levita. Podríamos oír incluso a un pastor de alguna iglesia mencionar el nombre del Señor y hablar mucho sobre el Señor y el Señor y el Señor, pero su vida que lleva no tiene nada que ver con el Señor. Eso es apariencia, es como el levita y como el sacerdote. O podríamos incluso oír a una jovencita que viene a la iglesia, una jovencita que decide embarazarse antes de casarse, tiene relaciones, pero luego, ya que está embarazada, busca la manera de abortar, y cuando está abortando, cuando va a hacer ese aborto, la oímos mencionar: Señor, Señor, ayúdame para que todo salga bien. ¿Saben cómo se le llama eso? Apariencia. Bien dijo Jesús en Lucas 6:46: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces, la característica inconfundible, hermanos, de alguien que vive en el reino de los cielos, no se nos olvide, es hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos viven en el reino de los cielos? No me conteste. Tranquilo. ¿Cuántos viven en el reino de los cielos? No me conteste. Usted piense ahora y diga: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? En otras palabras, mis hermanos, lo que usted
y yo hagamos cada día, no podemos separarlo de lo que creemos y confesamos. Ambas cosas deben de checar, deben de estar en armonía, que tus palabras concuerden con lo que tú haces. Amén. No estoy enojado, que algunos ya me están viendo así. ¿Y quién es este, verdad? Y mire, no solo eso dice el Señor, en el verso 22 de Mateo 7, mire lo que dice ahí. Dice, muchos, dice Jesús, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ay, hermanos, ojalá que usted y yo no estemos en esos muchos, pero Él dice, muchos me dirán en aquel día. Y luego, ¿cuál día? ¿A cuál día se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo al día del juicio, al día de dar cuentas. ¿Cuántos saben que un día vamos a dar cuentas? Sí, un día vamos a dar cuentas de todo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y vea lo que dice Jesús, y entonces os declararé, nunca os conocí. ¿Por qué nunca los conoció? Porque nunca tuvieron comunión con Él, nunca dieron la prioridad en su vida por tener una relación personal con Jesús, nunca se preocuparon por establecer esa relación. Simple y sencillamente pensaron con el hecho de hacer cosas que eso los unía automáticamente con Dios. No, mis hermanos, si usted está en el reino de Dios, si usted hace la voluntad de Dios, es porque seguro tiene comunión con Dios. Cristo va a desenmascarar, va a sacar a la luz toda apariencia religiosa, toda falsedad, y nos va a pedir cuentas. Y yo no quisiera que el Señor, cuando llegue a dar cuentas, yo no quisiera que Él diga, nunca te conocí. Es por eso la importancia de nuestra comunión con Dios. Es por eso la importancia de nuestra relación con Él. Mira lo que te dice Jesús. Este es un mensaje de Jesús para ti como iglesia. Para mí también, yo soy la iglesia, tú también lo eres. Es un mensaje para nosotros. Jesús nos dice esta mañana, deja de usar solo tu boca para hablar de mí. Deja de confesar tantas cosas de mí solo con tus labios. Entrégame tu vida. No vivas más en apariencia, pues yo lo sé muy bien. Arrepiéntete. Ven a una comunión conmigo y verás que nuestra comunión te llevará a mostrar mi evangelio no solo con tus palabras, sino lo más importante, con tu vida. No seas como Israel, que le dije, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esta palabra es de Dios para nosotros. Jesús, mis hermanos, siempre nos enseñó la importancia de esta comunión con Dios, de tal manera que a sus discípulos, sus primeros discípulos, los instruyó, los enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no ¿qué? Desmayar. La oración perseverante, mis hermanos, implica ser constantes, no en el celular, constantes, no en la computadora, constantes, no en el televisor, constantes en nuestra relación con Dios. Y esto implica que venimos a Dios y nos rendimos a Él. En Lucas 6:12, no lo busque, solo anótelo porque no lo voy a leer por el tiempo. Si no, no alcanzamos todo lo que tenemos que ver. Pero en Lucas 6:12 se nos muestra en la Escritura cómo antes de cada hecho importante en la vida de Jesús,
Él dedicaba tiempo para apartarse y tener comunión con el Padre. Por ejemplo, en este pasaje, Jesús va a escoger a sus 12 discípulos. ¿Qué va a hacer Jesús? Escoger a sus 12 discípulos. Pero antes de escoger a sus 12 discípulos, en este pasaje nos dice que Jesús se fue aparte al monte a orar y oró toda la noche. ¿Cuánto oró? Toda la noche. Oye, Jesús oró toda la noche para escoger a sus 12 discípulos. Yo te pregunto, tú que eres cristiano, que estás en el reino de Dios, tú que tienes un negocio, ¿acaso has orado toda la noche antes de escoger a tus trabajadores? Mande. Tú que estás pidiendo por un trabajo y dices, tengo meses pidiéndole a Dios por un trabajo, un buen trabajo que me ajuste el salario y esto y aquello. Y yo te pregunto, ¿has estado orando toda la noche pidiendo por tu trabajo? Tú que dices que tienes problemas con tus hijos, que tu hijo anda envuelto en esto y en aquello y en estos problemas y estás ahí, ¿has pasado la noche en vela por tus hijos? Tú que tienes problema con tu esposo, ¿has pasado la noche en vela por tu esposo? O como dicen ahí, lo he entregado a Satanás. Otro pasaje, anótelo, Efesios 6:18. Nada más anótelo. En este pasaje, Pablo, hablándole a los cristianos, les está enseñando que deben orar en todo tiempo. ¿Deben orar cuándo? Wow. Deben orar en todo tiempo. Es decir, deben orar cuando están en prosperidad. Deben orar cuando hay bendición, pero también deben orar en tiempos de dificultad, deben orar en tiempos de sufrimiento, deben de orar cuando las cosas no marchan bien. En todo tiempo debemos estar en una comunión con Dios. Mis hermanos, Cristo pagó un precio muy alto en la cruz y ese decir consumado es para que tú y yo tuviésemos libertad al poder entrar a la presencia de Dios y tener una relación con Él. Pero ¿cuántas veces, mis hermanos, no lo estamos haciendo? Siendo honestos, no estamos teniendo la comunión que deberíamos de tener. Hablando de esta importancia de orar, para que usted se dé una idea hasta dónde es de importante y nos puede ayudar tanto. Un día le preguntaron a un matrimonio de servidores en la iglesia, ¿viven en paz entre ustedes? El marido contestó, dice, pues algunas veces yo digo algunas palabras a mi esposa y la he ofendido y estas palabras no le gustan a ella, o mi esposa me habla palabras que me ofenden y no me gusta a mí, y cuando la cosa se está poniendo muy difícil y estamos a punto de pelearnos, nos tomamos de la mano, cerramos la puerta de nuestra recámara, nos ponemos de rodillas en comunión con el Padre Celestial, de modo que siempre acabamos en completa paz. Hay muchos matrimonios que dicen, ¿qué debo de hacer? Aquí está un ejemplo de lo que debemos hacer. No se me olvida el hermano Pablo Hunter, fíjense bien, que él hablaba a sus 12 años. Él había salido y había hecho travesuras a sus 12 años y había llegado ya bien tarde por la noche, ¿verdad? Y llegando por la noche ya bien tarde, entonces abrió así suavemente la puerta de su casa y él va a entrar así sin hacer ruido para que no lo oigan sus papás. Pero resulta que él no se imaginaba que en la sala estaba de rodillas su madre orando por él. Y cuando iba a pasar, él no la vio, estaba oscuro y le dijo, Pablo, ¿dónde andabas?
ven, dobla tus rodillas conmigo. ¿Saben a qué edad el Señor alcanzó a Pablo Hunter? A sus 12 años. Por una mujer que oraba perseverante, que velaba en noches por su hijo. Mis hermanos, necesitamos aprender a tener comunión con Dios. Necesitamos tener comunión con Dios. No se nos olvide que el que sabe estar de rodillas sabrá estar de pie en los momentos más difíciles de su vida. Si usted sabe estar de rodillas ante Dios, cuando vengan los tiempos difíciles sabrá estar de pie, porque la victoria y la fortaleza la recibirá del Señor. Como hijos de Dios debemos ser personas que nos caracterizamos por buscar a Dios, por tener comunión cada vez más profunda y fuerte, de ser personas que nos aferramos a Dios, que nos aferramos a su poder, pero que nuestro mayor interés de buscarlo no es recibir del Señor, no. Nuestro mayor interés de buscar debe de ser el conocerlo más. La Biblia dice en 1 Corintios 1:9, la segunda parte, dice estas frases: por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fíjese bien, usted y yo fuimos llamados por Dios para que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo. Para eso nos llamó, para eso se declaró en la cruz: consumado es, para tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Si Dios nos llamó a la comunión con Cristo, entonces esta debe de ser la ocupación preeminente de nuestra vida. No el iPhone, no el Android, no tu computadora. No, seamos honestos, mis hermanos. ¿En qué está nuestra mayor ocupación? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Estás en el reino de Dios? Tu mayor ocupación, fuiste llamado para tener comunión con Jesucristo. Ahí debe de estar tu ocupación. Moisés, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, él nunca dio un mandamiento ni dio un reglamento acerca de la oración. Solamente vemos a un Moisés orar, pero no vemos que él dé ese mandamiento. No, ni los profetas. Los profetas tampoco hablan mucho sobre el sentido directo del deber de la oración. En cambio, cuando llegamos a Cristo, mis hermanos, cuando llegamos a Él, Él nos enseña a orar. Él nos enseña a tener comunión con Él, y a través de esa comunión aprendemos a tener comunión con Dios. Y la primera cosa que Cristo nos enseña es que debemos aprender a apartarnos a un lugar secreto para orar a nuestro Padre. Cristo nos enseñó esa importancia de la comunión con Dios. Mas tú, cuando ores, Mateo 6:6 dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Hay quienes quieren primero la recompensa en público para luego ir al secreto. No, es al revés. No podrás ver recompensa en público mientras no aprendas a estar en lo secreto con tu Padre Celestial. Déjenme ponerles un ejemplo de un personaje, sus características de vida y cómo era un hombre de profunda comunión con Dios. Vaya a Daniel capítulo 6, versículo 1 al 4. Por favor, Daniel 6, verso 1 al 4. ¿Lo tiene? Pareció bien a Darío, que era el rey, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero note lo que sigue. ¿Qué dice en el verso 3? Pero Daniel mismo era, ¿qué era?
superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Qué era Daniel? Superior a ellos. Y cuando habla de superior, no solamente está hablando en la inteligencia, no solamente está hablándolo en el sentido de la mente, está hablándolo en el sentido espiritual de su forma de vivir. Daniel era superior en vida que todos esos hombres. Superior. ¿Por qué? Porque dice ahí, ¿qué dice? Porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, dice, en lo relacionado del reino, mas no podían hallar ocasión o falta alguna, porque él era, ¿qué era Daniel? Fiel. Y luego, y ningún vicio, ni ninguna falta fue hallado en él. Wow. Daniel, mis hermanos, era un hombre de profunda comunión con Dios. Por eso el resultado de su vida de ser un hombre superior, ¿cuál era? ¿De dónde venía? De su comunión ¿con quién? Con Dios. De ahí venía esta superioridad de vida de Daniel, de su comunión con Dios. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes se puede decir ahí en su trabajo? ¿Qué piensa el patrón de ti? ¿Pensará el patrón que eres superior a sus demás trabajadores? Por tu forma de trabajar, por tu forma de vivir, por tu manera de hablar, por tu manera de comportarte, puede decir el patrón, este hombre es superior a todos. Y es superior porque tiene un espíritu superior, porque busca a Dios, porque vive con Dios y tiene comunión con Dios. No es posible, mis hermanos, que un hombre o una mujer sean superiores en su vida, en su ministerio, cuando son inferiores en la vida espiritual. No es posible. Si queremos ser superiores en lo externo, en nuestro comportamiento, en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos, en nuestros trabajos, como patrones, como lo que sea, llegar a ser superiores, eso viene, mis hermanos, de tener un espíritu superior. Y no se le olvide, ese espíritu superior solamente viene de una comunión con el Padre. De ningún otro lugar más. Hermanos, en estos tiempos, déjeme decirle, estamos viviendo tiempos críticos en el mundo y la demanda mayores son para nosotros los cristianos. Dios nos ha escogido para representarlo a Dios y debemos de ser superiores como Daniel. Debemos de llevar grandes resultados en nuestra vida, reflejando una vida de fidelidad, una vida de integridad, donde no encuentren en nosotros vicio alguno ni falta alguna. Pero esto solo se obtiene en la presencia de Dios. Hoy hay infinidad de personas que anhelan tener poder espiritual. Desean que Dios se mueva con poder en sus vidas. Sin embargo, no quieren pagar el precio de desarrollar una intimidad con su Señor. No se puede, mis hermanos. La única manera es estar en comunión con Dios. Ahora, déjeme decirle, esa superioridad, ¿cómo viene? Porque aquí es donde está el secreto de las cosas. Hemos aprendido hasta aquí la importancia de nuestra comunión con Dios. ¿Usted entiende lo importante que es nuestra comunión con Dios? Usted sabe que si está en el reino de Dios, usted y yo tenemos que tener comunión con Dios. Ahora, déjeme decirle, si tenemos comunión con Dios, ¿cuál entonces debe de ser el resultado? ¿Cuál? Yo respondo a esta pregunta. Si tenemos una excelente comunión con Dios, entonces tendremos una excelente comunión con el prójimo. ¿Verdad que no es difícil entender esto? Ahora déjeme explicárselo más.
En Primera de Pedro, vaya ahí conmigo, capítulo 1, Primera de Pedro 2:9, perdón, capítulo 2, verso 9. Adrián ya en su palabra profética mencionaba algo del sacerdocio y quiero que veas esto aquí. Primera de Pedro 2:9, ¿lo tenemos? Dice ahí la escritura: mas vosotros sois, ¿qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero que usted entienda lo que usted es en Cristo Jesús. Esto fue lo que Cristo Jesús ha logrado por nosotros. Cristo Jesús nos dice que nosotros ahora en Él somos linaje escogido, quiere decir familia de Dios. Real sacerdocio, somos sacerdotes en Cristo Jesús. Usted y yo hemos sido hechos sacerdotes en Jesucristo. Ahora voy a explicarle. El trabajo de un sacerdote tiene dos lados. ¿Cuáles son esos dos lados del trabajo de un sacerdote? Por un lado, el sacerdote representa a Dios ante los hombres. ¿A quién representa el sacerdote ante los hombres? Y el segundo lado es que el sacerdote representa a los hombres ante Dios. Se lo voy a poner en otro ejemplo familiar para que lo comprenda. Los papás, comenzando por el esposo, representamos a Dios ante los hijos, es decir, los hijos ven en nosotros una representación de Dios. Pero por otro lado, nosotros los padres, comenzando por el esposo, representamos a la familia ante Dios. Esos son los dos lados de un sacerdote. De manera, mis hermanos, que el sacerdote es alguien que no debe vivir para sí mismo. ¿Cuántos son sacerdotes? Ya le bajaron el número. Si usted es un sacerdote, usted ya no puede vivir para sí mismo. Ya no, papá, ya no puedes vivir para ti mismo. Mamá, ya no puedes vivir para ti misma. Hijos, ya no puedes vivir para ti mismo. Somos sacerdotes en Cristo Jesús. No podemos vivir para nosotros mismos. El sacerdote no podía vivir para sí mismo. Por un lado, vivía para Dios, para representarlo bien ante los hombres. Pero por otro lado, vivía bien ante los hombres para poderlo representar ante Dios. Se los voy a explicar más. Esta es la única manera en que usted y yo podemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Déjeme explicárselo. ¿Cuántas veces ha oído hablar usted de los 10 mandamientos? Bueno, quiero darles esta explicación de los 10 mandamientos en aplicación precisamente a la importancia de nuestra comunión con Dios, pero también lo que debe resultar de nuestra comunión con Dios. Ahí está en los 10 mandamientos. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, mis hermanos, a través de ellos, Dios quería, fíjense bien, a través de estos mandamientos, Dios quería enseñarles al pueblo de Israel cómo lograrían representarlo ante las demás naciones del mundo. Es decir, Dios escogió al pueblo de Israel para que sea su pueblo. Y no solo eso, sino que también como pueblo de Dios, entre todas las naciones, ellos representaran a Dios. Y representaran a Dios, mis hermanos, no solo por creer en Dios, no solo por tener una relación con Dios, no, sino por su forma y su manera de vivir como pueblo.
Y esto es lo mismo, mis hermanos, Cristo escogió una iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Dios nos escogió ante todas las naciones del mundo, ante todos aquellos que no conocen al Señor. ¿Y para qué te escogió? Igual que a Israel, para que tú y yo lo representemos ante aquellos que no lo conocen. Y lo vamos a representar no solo porque creemos en Él, no solo porque tenemos una comunión con Él, sino que de esa comunión resulta una manera de vivir de tal manera que es diferente a la del mundo. Diferente. Ahora, en los primeros 4 mandamientos de los 10, los primeros 4 mandamientos, mis hermanos, nos hablan de la naturaleza de Dios, tienen que ver con Dios. Y tienen que ver con Dios en el sentido que les está diciendo a su pueblo: primero, pueblo, tienes que aprender a relacionarte con Dios, a conocer a tu Dios, a tener una comunión con tu Dios, a amarlo, a obedecerlo, a servirlo. Rápidamente, los primeros 4 mandamientos. El primero: no tendrás dioses delante de mí. Este mandamiento, mis hermanos, este primer mandamiento nos habla de la unicidad de Dios, que Dios es único, no hay otro Dios. Por eso Dios está demandando que no tenga su pueblo dioses ajenos, porque Dios es único, Dios debe de ocupar el número 1. Amén. Por eso tu celular no debe de ser el número 1, Dios debe de ser el número 1. Mandé. 2, el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen alguna, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas. Este segundo mandamiento habla de la naturaleza de Dios, de su espiritualidad. Dios es espíritu, y en esa espiritualidad de Dios tú vamos a encontrar su inmensidad, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su eternidad, su inmutabilidad, su soberanía. Esa es la naturaleza de Dios. Dios está diciéndole a su pueblo: no me comparen con ninguna imagen. No me comparen ni con el sol, ni con la luna, ni con los ríos, ni con el mar, ni con las montañas, ni con el universo, porque yo soy más grande que todo eso, porque eso yo lo hice. Eso está enseñando Dios. Y está hablando de una relación, de una comunión de su pueblo con Él. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y su nombre, mis hermanos, nos habla de su santidad. Su nombre nos habla de la moralidad de Dios. ¿Por qué no debían de tomar el nombre de Dios en vano? ¿O cuándo se tomaría el nombre de Dios en vano? Solo porque se diría con las palabras. No, mis hermanos, desde el momento en que no se obedece a Dios, desde el momento en que no se vive como Dios quiere que se viva, en santidad y en su moralidad, estamos tomando el nombre de Dios en vano, porque nos decimos sus seguidores. ¿Se fija? ¿Qué era lo que Dios quería? Una relación. El cuarto mandamiento, el día de reposo. El día de reposo nos habla de provisión, nos habla de sustento, nos habla de una dependencia que debemos tener con nuestro Dios. Dios es el proveedor, Dios es el sustentador. Dios fue el que nos proveyó la salvación en Cristo, ¿sí o no? Ahí está su provisión. Ahí está su sustento. Pero Él quiere nuestra dependencia. Él quiere una relación donde tú y yo aprendamos a depender totalmente de Él. Bueno, ahí están estos 4 mandamientos que hablan de su naturaleza. ¿Cuál era la idea de todo esto? ¿Cuál es la idea de estos 4 mandamientos? Los 6 mandamientos restantes hablan del prójimo. Es decir, si yo aprendo de estos 4 mandamientos a tener una relación con Dios,
a obedecerlo, a sujetarme a Él, a amarlo, a respetarlo, a honrarlo, a tener temor de Él. Si yo aprendo de estos 4 mandamientos, entonces podré cumplir los otros 6, podré obedecerlos. Pero fíjese bien curioso, ¿cuál mandamiento sigue después de los 4? El 5.º mandamiento. ¿Cuál es? Éxodo 20:12. Este es el 5.º mandamiento. En este 5.º mandamiento dice ahí la Escritura: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Voy a leerlo en un texto del Nuevo Testamento, este mismo mandamiento que está en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice ahí: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¡Qué bendición! Fíjese, qué bendición para aquellos hijos en Cristo, que son obedientes a sus padres, que honran a su padre, honran a su madre. Qué bendición, porque se les da una promesa de que les va a ir bien. ¿Cómo les va a ir? No hay duda, mi hermano, que si un hijo obedece a Dios, obedece a sus padres, es obediente, le va a ir bien por su obediencia. Pero no solo eso, dice ahí que serán de larga vida sobre la tierra, los veremos longevos. Fíjese, es decir, que estos hijos obedientes, aunque estén en lugares complicados, difíciles, violentos, llenos de maldad, la promesa de Dios es que si son obedientes serán de larga vida. El Señor los va a guardar. Pero mi pregunta, mi hermano, esta es la bendición para el hijo, pero mi pregunta aquí, como el 5.º mandamiento después de los primeros 4, es: ¿para quién es en primer lugar este mandamiento 5.º? ¿Para los hijos? Porque nosotros diríamos, está hablando de los hijos, es para los hijos, de seguro no. Diga no. En primer lugar, cuando Dios le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos, mis hermanos, el 5.º mandamiento, escúchelo bien, el 5.º mandamiento es el eslabón que une los primeros 4 con los otros 5 restantes, que tiene que ver con el prójimo. Es el eslabón, porque el 5.º mandamiento tiene que ver con la vida familiar. Este mandamiento es en primera instancia para los padres, quienes somos los instructores de parte de Dios, quienes enseñan a sus hijos desde pequeños a honrar, a respetar y amar a sus padres. ¿Quién enseña? Dígame, ¿quién enseña? ¿El vecino? ¿Aquí en la iglesia, en los salones de ahí los maestros? No, somos los padres, usted y yo. Somos los que instruimos a nuestros hijos y les enseñamos cómo nos deben de honrar y respetar, cómo nos deben de obedecer. Pero imagínese aquel papá que está enseñando a su hijo: hijo, obedéceme, hijo, hónrame, hijo, respétame. Cuando este papá, en los primeros 4 mandamientos, con su papá celestial, con su Padre celestial, no lo obedece, no lo respeta, no lo honra, ¿cómo enseñarle a tu hijo que haga contigo? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que tu hijo te ame de tal manera que tú no eres capaz de amar a Dios? Y que es por ese amor de Dios que puedes amar a tu hijo o a tu familia. Entonces, mis hermanos, los fundadores de las familias
Son los primeros, los padres, los que debemos aprender a tener nuestra comunión con Dios. Por eso es importante. Debemos conocer a Dios, debemos amarlo, obedecerlo, respetarlo, honrarlo. Porque de esa manera, si nosotros aprendemos a relacionarnos de esa forma con Dios, imagínense las buenas relaciones que vamos a tener en la familia. Los padres, mis hermanos, somos hijos de Dios, ¿o no? ¿Cómo aprenderán nuestros hijos a respetar a otras personas? ¿Cómo? ¿Cómo van a enseñarse nuestros hijos a respetar a otras personas? Cuando nosotros los padres les enseñemos, fíjense bien, cuando nosotros los papás, fundadores de familia, les enseñemos a nuestros hijos de nuestras relaciones familiares, el esposo respetando a la esposa respetando al esposo, los padres respetando a sus hijos, los hijos respetando a sus padres, los hermanos respetando entre ellos. Este era el deseo del corazón de Dios con su pueblo Israel, para que pudiesen representarlo entre las demás naciones que no hacían eso. ¿Cómo van a respetar, imagínense, nuestros hijos en un trato con las mujeres cuando ellos nos están viendo a nosotros padres tratar y maltratar muy mal a nuestra esposa? ¿Cómo? ¿Cómo le vas a enseñar a tu hijo? Mira, hijo, a las mujeres hay que darles un respeto. A todas. Unas son así, otras son asá, pero todas merecen nuestro respeto. ¿Cómo? Si el hijo te ve en la calle y cuando vas en la calle o te lo llevas a la oficina del trabajo y te ve ahí en la oficina del trabajo coqueteando con la secretaria. ¿Se acuerdan que decía? Somos, ¿qué? Que éramos sacerdotes. Y el sacerdote solamente vive para representar a Dios ante los hombres y para representar a los hombres ante Dios. Mis hermanos, yo como sacerdote, usted como sacerdote de su casa y que tiene hijos, yo represento a mis hijos ante Dios. Y si un hijo anda descarriado, si un hijo anda mal, yo lo represento ante Dios. Yo debo de ir con Dios, yo debo de interceder por él, yo debo de orar por sus pecados, yo debo de orar para que Dios toque su vida y alcance su vida. Y no importa cuánto tiempo se lleve, pero esa es la función de un sacerdote, no vivir para él, sino para Dios y para los demás. ¿Cuántos desórdenes familiares y matrimoniales hoy en día vemos? Pésimas relaciones, dañando, hiriendo, ofendiendo, golpeando, maltratando, vociferando. Pero lo triste de esto, mis hermanos, que lo encontramos dentro de la iglesia de Cristo. Lo encontramos dentro de aquellos que se dicen ser cristianos. Este quinto mandamiento es el eslabón, mis hermanos, entre Dios y los hombres. Es el eslabón, es lo que une. Porque fíjese los mandamientos que siguen. Vamos a leer rápidamente los 5 que siguen. Dice, no matarás. Un mandamiento que tiene que ver con el valor de la vida. Dios es el que da la vida y nadie la puede quitar, sino el único que la puede quitar es Dios. ¿Y dónde se puede aprender este gran valor de la vida? ¿Dónde debemos aprender este gran valor de la vida? En la familia. Partiendo de los papás hacia los hijos, ahí se debe de enseñar el gran valor de la vida. Pero imagínese aquel esposo violento que golpea a la esposa, golpea a los hijos, como aquel hombre brutal que vi en las noticias una vez, que golpeó y deformó el rostro de su niño de 3 años, hágame el favor, 3 años. Deformó su rostro porque no lo dejó dormir.
¿Cómo cree que va a crecer ese niño? ¿Va a crecer ese niño con buenas relaciones hacia los demás? ¿Va a crecer ese niño con ganas de no tratar mal a los demás? No, mi hermano. El papá está dando una terrible enseñanza. O cuando en la familia se oyen los gritos, las ofensas, el maltrato, el desprecio entre esposos, con los hijos, con los padres, no hay respeto, no hay valor de la vida ahí en esa casa, en ese hogar, no lo hay, no existe. Es de este quinto mandamiento que se tiene relación con Dios, se tiene comunión con Dios, que de ahí surge la enseñanza para los hijos, la enseñanza para la familia, y de ahí podemos hacerlo con los demás que nos rodean. Vamos al segundo. No adulterarás. Este mandamiento, no adulterarás, tiene que ver con el cuidado de la familia, con la protección del matrimonio, tiene que ver con el gran valor que Dios le da al matrimonio. Por eso nos dice en Hebreos 13:4, Dios dice esto a través del autor de esta carta, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso. ¿Saben qué significa la palabra honroso? Honroso significa que el matrimonio sea valioso, sea precioso, que los papás cristianos, los que somos papás cristianos, que somos sacerdotes, que somos el pueblo de Dios, que debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros los padres somos los que debemos presentar a nuestros hijos cuán valioso es el matrimonio, cuán precioso es el matrimonio, de tal manera que los hijos no estén rehusando a casarse, sino al contrario, ellos digan: yo me quiero casar porque lo único que he aprendido es, he visto un matrimonio agradable y sé que se puede con Dios. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? ¿Qué sucede en las familias? En lugar de enseñar fidelidad, se enseña infidelidad. En lugar de enseñar el respeto y la pureza, se enseña la lujuria. ¿Cuántos hijos llegan a ver a padres que se dicen, repito, como el sacerdote, como el levita, que se dicen que están cerca de Dios, pero cuántas veces el hijo los están viendo en pornografía, o los están viendo en otro tipo de acciones inmorales? Mi hermano, somos el pueblo de Dios. Es tiempo que tú y yo lo representemos a Dios. Es tiempo que en medio de un mundo como el que estamos enfrentándonos cada día más, la demanda de Dios para nosotros es mayor. La demanda de Dios es que le representemos, pero comencemos por nuestra comunión con Dios, porque de esa comunión con Dios va a resultar buenas relaciones con el prójimo. Tenemos que darle ese gran valor, de tal manera que nos impacte, nos impregne. Imagínense, por ejemplo, mi madre, sus últimos 5 años de vida, ella tuvo un tumor en su cabeza. Este tumor que le salió, ella perdió su conocimiento, su brazo y su pierna no la podía mover. Ella estaba encamada, solamente se podía mover en silla de ruedas. Y mi padre, yo recuerdo mi padre, nunca había visto cosas en él como las que hizo. Él se jubiló para dedicarse a mi madre en esos 5 años. Y durante esos 5 años yo nunca lo había visto que se levantara temprano y hacerle un desayuno a mi madre. Nunca lo había visto que le lavara la ropa a mi madre. Nunca lo había visto que le hiciera de comer de la manera en que lo hacía a mi madre. Nunca lo había visto tener esa paciencia para llevarla a un lugar, traerla, para dedicarle durante 5 años su vida completa a su mujer. Mire, eso fue como una fotografía que quedó aquí pegada en mi cabeza. De tal manera que cuando yo me casé, yo dije: yo voy a cuidar a mi esposa para que me dure mucho más años que yo. ¿Qué estamos haciendo
Padres, ¿qué estamos enseñando? Tu relación con Dios debe producir buenas relaciones con tu prójimo. Pero ¿qué estamos enseñándole a nuestros hijos? Estamos enseñándole esa fidelidad. Y luego dice, no robarás, ¿verdad que es el que sigue? Un mandamiento que tiene que ver con las pertenencias y los bienes de una persona que no deben de ser tocados por nadie. ¿Dónde vamos a aprender la honradez, la honestidad? ¿Dónde la vamos a aprender? Dígame, ¿dónde la vamos a aprender? En la casa, cuando tenemos un padre y una madre honestos, honrados, que no toman lo que no es suyo. Mande. Mire, una vez yo iba al tianguis con mi hija tenía como 12 años, 13 años, no sé, entre esos años, estaba chica. Entonces un día fuimos al tianguis y me acuerdo se encontró una cartera. Y en la cartera traía ahí no recuerdo si 3,000 pesos o más, pero era una buena cantidad. Y entonces ella estaba feliz, ¿verdad, chica? Y empezó a hacer planes en el tianguis. Y voy a comprarme esta blusita, y voy a comprarme estos zapatitos, y voy a comprar esto otro. Y venía haciendo cuentas de lo que iba a hacer. Y en eso le dije, a ver, hija, ¿me permites ver la cartera? Sí, cómo no. Entonces abro la cartera y luego ahí en la portada venía el dueño de la cartera, su teléfono, su domicilio, sus tarjetas. Entonces le dije a mi hija, mira, hija, esta cartera tiene un dueño, no nos pertenece, la tenemos que regresar. Y entonces se puso triste ella, pero yo dije, bueno, yo por dentro dije, no, ya que la regrese, yo la voy a recompensar por su buena acción de obedecer. Y entonces le dije, llámale que venga a recoger su cartera, y así lo hizo. Y vino el dueño de la cartera, la recogió, dio gracias y se fue. Y bueno, no le dio nada, y qué bueno, porque no estamos para recibir nada. Y entonces yo le dije, no te preocupes, mija, yo de todos modos te voy a llevar a que compres algo de lo que tú querías. Pero es como enseñamos, mi hermano. Algunos, mis hermanos, encuentran cosas y luego, Dios me bendijo, Dios me bendijo. Escuche, esto salió en las noticias. Un policía se encontró una bolsa con mucho dinero sin nombre alguno. Eran 250,000 pesos. ¿Y sabe qué hizo el policía? Vino con sus jefes y entregó la bolsa de 250,000 pesos. Algunos amigos del policía le dijeron, ¡qué tonto eres! No tenía nombre, te hubieras quedado con el dinero. Tú que sabes que aquellos jefes a lo mejor se lo van a repartir entre ellos. ¿A quién se lo van a entregar? Así sus amigos. Pero ¿saben qué? Ese policía, yo no sé si era cristiano, pero ay, hermano, qué lección dan estas personas a muchos cristianos. ¿O no? Porque si tú te lo hubieras encontrado sin nombre, 250,000 pesos, aleluya, alabado sea el Santísimo, voy a dar mi diezmo, de seguro. ¿La hubieras regresado? Bueno, ahí queda en el pensamiento. No se me olvida una historia que el Chuy nos compartió de su vida, Chuy Olivares. Él nos contó hace años en una ocasión cuando él estaba internado en una iglesia antes de comenzar casa de oración, y él decía que enfrente de la iglesia había una tiendita en la esquina. Y entonces un día él fue a comprar a la tienda y pagó con un billete de a 100 y le dieron cambio con un billete de a 500. Entonces cuando él venía de regreso, caray, me regresaron de más, y se regresó a la tiendita. Oiga, don fulanito, mire, yo le pagué con 100, pero me regresó como de 500. Y entonces el Señor le dijo, te felicito, Chuy, lo hice con intención, y lo he hecho con muchos de ustedes de ahí con intención, pero ninguno ha regresado. Tú eres el primero y el único que ha regresado el dinero. ¿Dónde se enseña esto, mi hermano? Usted y yo tenemos que enseñarlo en la casa. Si tenemos una buena relación con Dios, tendremos una buena relación con el prójimo. Téngalo por seguro. No dirás falso testimonio.
Un mandamiento que tiene que ver con la dignidad de las personas. La familia es el lugar donde aprendemos o a hablar mucho de los demás o a callar y no hablar nada de nadie. ¿Es en la familia donde se levantan los falsos de alguien o es el lugar donde se le da la dignidad correcta a otra persona? Miren, mis hermanos, una mamá chismosa, suelta de lengua, seguro enseñará a sus hijas a tener esas mismas costumbres y hábitos con otras personas. Y cuando crezcan, van a ser jóvenes entremetidas, chismosas, criticonas, que no saben contener su lengua. ¿Cuántos quieren hijas así? Ay, Dios mío, se quedaron bien calladas. Mire, yo recuerdo a mi suegra. Mi suegra murió un año antes de casarme con mi esposa, pero nunca me olvido esto de mi suegra. Ella era una excelente mujer, pero ella, mi suegra, no permitía a sus hijos, a ninguno de sus hijos les permitía que hablaran mal de su papá, en ningún sentido. Aunque su papá se equivocara, no les permitía hablar mal de su papá. ¿Y saben por qué? Porque ella estaba muy segura en su cabeza y ella usaba un dicho para aquellos que obraban mal y que no cambiaban. Ella decía este dicho referente a Dios: haz y deshaz, que a mi presencia vendrás. Y yo quiero usarlo esta mañana, quiero usarlo para aquellos que todavía no se definen, para aquellos que todavía quieren vivir en apariencia y vienen a la iglesia y vienen aquí y parece que están bien y son como el sacerdote, como el levita, que adoran a Dios, cantan a Dios, levantan sus manos, pero cuando regresan a su casa tratan mal a su esposa, tratan mal a sus hijos, se comportan pésimamente mal en su trabajo, no dan testimonio, no representan a Dios. Y mis hermanos, a todos esos yo les digo esto: haz y deshaz, que un día la presencia del Señor vendrás y darás cuentas. El último mandamiento: no codiciarás nada del prójimo. Un mandamiento que tiene que ver con los buenos deseos que debemos de tener hacia las personas. Mis hermanos, es en la familia donde aprendemos a contentarnos con lo que tenemos y le damos gracias a Dios y no estamos codiciando lo que otros tienen. Por ejemplo, ¿viste a tu vecino que ya llegó con una pantalla nueva? No, pues ¿cómo me voy a dejar? Yo voy a ir a comprar la digital y la encorvadita, así, esa nueva. Voy a ir por ella. Y no le hace que me endrogue. Y American Express, ahí va. Ya en la noche está soñando tu esposa, ¿verdad? Que llega la tarjeta a cobrar, ¿verdad? Mi amor, vino American Express a cobrarnos. Y luego le dice: no, pues saca ahí la de Vancomer y págale con la de Vancomer. Vivimos en un mundo, mis hermanos, que cada vez nos enseña a competir, nos enseña a creer que si tienes vales, que si no tienes no vales. Y de ello surge la codicia, el deseo de querer tener lo que otros tienen. Y ahí están muchos creyéndose ese anuncio del gallito, ¿verdad? El que nada debe, nada tiene. No, hermano, no se le olvide. Es muy importante nuestra comunión con Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, en el día de dar cuentas, muchos me dirán, que no seamos de esos muchos, mis hermanos. Por eso estamos aprendiendo su palabra, para no estar en esos muchos. Muchos me dirán: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero yo os declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo te pregunto esta mañana: ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Quién tiene la preeminencia en tu vida? ¿Dios? ¿Tu comunión? ¿Tu relación? Si tu relación no está bien con Dios, si tú reconoces que necesitas establecer esa relación y aumentarla y hacerla crecer
y saber que de esa relación vas a tener buenas relaciones con los demás. Si tú a lo mejor has descuidado tu comunión con Dios y no has hecho lo que debes de hacer, como pasar una noche en vela con tu Señor, no solo una, muchas. Si tú lo sabes que no lo has hecho y tú quieres tener esa comunión con Dios y no quieres que Dios te diga nunca os conocí, yo te invito a que te pongas de pie y que ores conmigo y le digas al Señor: Señor, yo necesito de esta comunión. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Y dile: Señor, perdóname. Perdóname porque me he olvidado de mi relación contigo. Perdóname porque le he dado prioridad a otras cosas cuando tú eres lo número uno en mi vida. Señor, enséñame que la única manera de tener buenas relaciones con las personas, buenas relaciones con aquellos incluso que son mis enemigos, que hacen y obran mal contra mí, que yo puedo ser como ese buen samaritano, que puedo un día, Señor, curar sus heridas, vendar sus heridas y hacer un bien a Él, como dice tu palabra: vence todo mal con el bien. Así, Señor, yo sé que para poder lograr esto, necesito que mi comunión contigo sea una comunión permanente, sea una comunión continua, constante. Señor, reconozco en esta mañana que no tengo esa relación, pero la quiero tener. Anhelo estar íntimamente ligado contigo. Que cada día, Señor, mis oídos puedan ser claros cuando tú me hablas, pero también que mi corazón puede ser claramente derramado en tu presencia. Aquí estoy, Señor. Enséñame a establecer esta relación tan importante como tú lo manifiestas en este texto. Lo más importante no es cuánto yo hice por ti, sino cuánto mi comunión contigo, Señor, me ha llevado a hacer tu voluntad. Señor, enséñame que como familia somos el eslabón entre tú y los hombres. Pero también hazme recordar que soy un sacerdote en Cristo, un sacerdote que te representa a ti ante los hombres, pero un sacerdote que representa a los hombres ante Dios. Aquí estamos, Señor. Enséñanos a vivir como verdaderos sacerdotes tuyos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.